Vamos a empezar. Quiero comentaros de qué vamos a hablar en esta charla, ¿no? Lo primero que quiero resaltar es que empezáis, como se ha dicho, un máster que es, con la palabra esta que yo repito una y otra vez y que repito también que no me gusta nada, un máster profesionalizante. Os cualifica para una determinada profesión. En este máster vais a estar casi un curso, casi un año, estudiando técnicas, métodos, recursos, actividades, pero espero que también reflexionando. Reflexionando porque la profesión de profesor es fundamentalmente, casi todas las profesiones, pero la de profesor en particular consiste en reflexionar en qué significa, es metaprofesión, reflexionar acerca de qué significa ser profesor. Y una de las, vamos a llamar, las instituciones sobre las que creo que se debe reflexionar, al margen de que tenga una dimensión práctica que también vais a manejar en estos próximos meses, es la de la clase magistral. Probablemente con respecto a la clase magistral, más adelante precisaremos terminológicamente qué entendemos por clase magistral. Pero probablemente con respecto a la clase magistral tenéis una experiencia contradictoria en los muchos años que habéis pasado, que seguís pasando del otro lado de la mesa del profesor, como alumnos. Probablemente muchos de vosotros, en casi todas las etapas educativas, incluso en las últimas, habéis recibido clases magistrales. Y he sido neutro, he dicho recibido clases magistrales. No me he atrevido a decir habéis padecido clases magistrales. Es decir, habéis escuchado a profesores, uno tras otro, en diferentes horas, que, bueno, voy a ser coloquial, os han ido echando sus sucesivos rollos, y, bueno, causando en muchos casos, a lo mejor un cierto aburrimiento. Y esta es la segunda experiencia contradictoria con la primera. Es posible, también, que sobre todo en los últimos años de vuestra formación, y yo estoy casi seguro que también en este curso que empieza, en este máster que vais a hacer, ha revoloteado en torno a vosotros una idea de un cierto descrédito o desprestigio de esta clase magistral. La realidad nos ha visto envueltos en clases magistrales una tras otra, y sin embargo, sí que prosperan estos valores, hoy yo creo que dominantes, en contra de la clase magistral como algo anacrónico, como algo propio del siglo XIX, que no tiene vigencia, no tiene sentido en un mundo como el actual. El sentido de la conferencia es reflexionar brevemente sobre esta cuestión en dos frentes. Quiero comentaros primero un frente, digamos, más teórico, más declarativo, más, incluso podríamos llamar filosófico, si los compañeros de filosofía que están aquí me permitieran utilizar el verbo, en donde vamos a analizar si de verdad esto es así, si de verdad hay razones para este descrédito de la clase magistral, o si por el contrario, incluso en un mundo tecnológico, en un mundo del siglo XXI como el que vivimos, todavía tiene vigencia este planteamiento de un señor, una señora, que habla a un público y explica aquello que sabe. Y os hago un spoiler, os anticipo que yo voy a defender que sí tiene vigencia. Y precisamente porque es así, la segunda parte de la conferencia será una parte, digamos, más práctica, más propositiva, en donde voy a daros modestamente algunos consejitos para, intentar una clase magistral que podamos llamarla eficaz. Y luego está Sherezade, pero bueno, Sherezade aparecerá cuando quiera, en el momento en el que le parezca oportuno comparecer, aparecerá aquí e intervendrá cuando tenga que intervenir. Vivimos en un mundo tecnológico, eso lo sabemos, lo quiero abreviar esta introducción teórica. Un mundo tecnológico quiere decir, simplificando, que nuestra relación con la realidad se hace a través de pantallas, se hace a través de dispositivos electrónicos, móviles, televisores, tabletas, eso es lo que nos rodea. Compramos a través de medios electrónicos, nos informamos a través de medios electrónicos, consumimos a través de medios electrónicos, viajamos, o por lo menos conseguimos los viajes a través de medios electrónicos, nos formamos a través de medios electrónicos, las pantallas, los dispositivos, las redes sociales, el móvil están presentes, omnipresentes en nuestra vida. Ligamos a través de medios electrónicos. Y la verdad no sé por qué utilizo la primera persona, pero bueno, en cualquier caso, nos relacionamos con la realidad a través de dispositivos. Y eso es lo que hay, y probablemente lo que va a seguir habiendo de una manera todavía más acentuada. Pero este mundo tecnológico en el que no quiero indagar, lo doy por sabido, no solamente tiene esta dimensión material, nos movemos con pantallas, tiene una dimensión que podríamos llamar espiritual, diríamos, o intelectual. Es decir, la tecnología está cambiando nuestro modo de pensar, nuestro modo de sentir, nuestro modo de, hasta diríamos, de amar, de vivir, de, insisto, relacionarnos con la realidad. Vivimos en un mundo rapidísimo, fugaz, en donde todo es fragmentario, nada dura, un mundo volátil, un mundo en cambio permanente, un mundo acelerado, un mundo en el que no hay paciencia,
en donde todo es presente, todo tiene que ser ya. Es un mundo de estímulos permanentes. En cuanto algo no nos estimula, cambiamos, nos aburrimos. Si nos conectamos a Internet y tecleamos porque estamos haciendo una búsqueda, lo que sea, y tarda 3 segundos Google en llevarnos a donde queremos, decimos, qué lento va hoy Internet. Y eso está cambiando nuestra mentalidad. Falta de concentración, falta de atención, la atención se dispersa. Somos cada vez más dispersos. Ya veréis las repercusiones educativas, que por otro lado son obvias, de todos estos fenómenos. Cuando hablo de mundo tecnológico, hablo de lo material, pantallas, dispositivos electrónicos, pero, por llamarlo así, de lo espiritual. Cambio en los valores. Nada dura, todo es presente, todo es inmediato. Queremos la satisfacción ya. Queremos que aparezca en el videojuego otro marcianito en cuanto empezamos a aburrirnos. Y eso se traduce en nuestra vida cotidiana. Si ese es el mundo en el que estamos, como os podéis imaginar, la educación no se puede sustraer a ese mundo. La educación, la escuela, la institución escolar, se ve condicionada también por esa tecnología en esa doble dimensión. Por un lado, cada vez más, en los centros aparecen, pantallas, ordenadores, y proliferan, los profesores utilizan Google, por supuesto, utilizan Internet, un profesor de geografía entra a ver los planos de las ciudades a través de Google Maps, se utilizan, prosperan por todas partes, aplicaciones educativas para móviles, tenéis los profesores de matemáticas, SmartKick, que es lo utiliza todo el mundo. Tenemos la panacea en los centros de enseñanza, que es Kahoot. Parece que si no utilizamos Kahoot no somos nadie en el mundo educativo. Se utiliza, como os digo, la Wikipedia, incluso nuestros alumnos lo utilizan para hacer trabajos. Todo tipo de pizarras electrónicas. Desde el punto de vista material, las TIC están entrando. Es verdad que esto es gradual. No es tan rápido dentro del sistema educativo, porque las inercias del sistema educativo, del funcionariado, son muy grandes. No es tan rápido dentro del sistema educativo como fuera. La omnipresencia de los dispositivos electrónicos no es tan evidente, pero depende de los ritmos también, de la voluntad de los profesores, de las reticencias corporativas o institucionales, de, como os digo, unas instituciones más bien rígidas, más bien burocratizadas, más bien conservadoras. Pero están entrando. Pero también está la otra dimensión. La otra dimensión es el cambio en la metodología. Cada vez más, es verdad que muchos de estos cambios se daban antes de la irrupción masiva de la tecnología, pero estos cambios hoy se oyen por doquier. No tanto se hacen por doquier, no tanto se llevan a la práctica por doquier, pero sí se oyen por doquier. Son los valores admitidos hoy día. Se habla del aprendizaje por descubrimiento, se habla del aprendizaje basado en proyectos, se habla del design thinking en el instituto, en las clases, en la escuela, se habla de la clase invertida, se habla de la gamificación, se habla, y en algunos casos, insisto, depende de los ritmos de los profesores, de sus convicciones, de su mayor o menor juventud, de su mayor o menor ganas de experimentar. Cada vez más todo esto está creciendo, aflorando en los centros de enseñanza. Ello conlleva tanto lo material, dispositivos en las aulas, como lo espiritual, cambios en el modo de proceder, conlleva un cambio en el papel del profesor. El clásico papel del profesor como protagonista de la enseñanza empieza a perder peso. Insisto, la experiencia es contradictoria, porque todavía habéis, hasta ayer, recibido clases que hasta ayer, hoy, estáis recibiendo a alguien que os habla. Estáis recibiendo un modelo de enseñanza vertical, en donde el que sabe, lo cuenta. Vertical, el que sabe está por encima, y se lo cuenta al que no sabe. Esto hoy, no digo que tenga los días contados, pero está cuestionado. El papel del profesor como protagonista se cuestiona desde todos los frentes. El profesor no debe ser el protagonista. El profesor es un orientador, es un tutor, es alguien que marca, que dirige, que marca caminos, que dirige, pero no el que sobre cuyas espaldas carga la enseñanza. El mundo no admite, voy a exagerar un poco, lo vertical. La tecnología es lo horizontal. Se acabaron los expertos. Yo antes quería ir a Burkina Faso y me iba a una agencia de viajes, el experto, que sabe más que nadie de lo que hay en Burkina Faso para ver, para alojarse, para comer. Y la agencia de viajes me vendía el viaje a Burkina Faso. Ya no lo necesitamos. La tecnología me permite buscar información sobre Burkina Faso y montarme mi propio viaje. No quiero expertos, yo soy experto.
No hay ningún joven menor de 40 años que entre en un kiosco a comprar un periódico. Yo antes, lo que pasaba, se lo preguntaba a los expertos, que eran los periódicos. Vosotros os informáis por vuestra cuenta, habéis suprimido los intermediarios. Lo mismo ocurre en literatura. Las editoriales, las librerías, eran prescriptores. Nos decían lo que era bueno y lo que era malo. Planteamiento vertical, sabes más que yo. Por cierto, maestro viene de magíster. Magíster es el que sabe más que los demás. Esto hoy está absolutamente perdido. Hablamos de la autoridad del profesor y de leyes que defiendan la autoridad del profesor, considerando cualquier agresión a un profesor como si fuera un policía. Este no es el problema. El problema es que la noción de autoridad está cuestionada en todo el mundo. Porque yo puedo acceder. No me vengas a contar lo que es la revolución industrial si yo la puedo encontrar en la Wikipedia. No necesito expertos. No necesito intermediarios. El papel es el horizontal. Aprendizaje por proyectos, el aula invertida, etcétera, etcétera. Un papel diferente del profesor. El énfasis, ya lo escucharéis este año muchas veces, se pone en el aprendizaje, no en la enseñanza. El énfasis en la enseñanza es el papel vertical del profesor. El énfasis en el aprendizaje es construye tú tu propio aprendizaje. Construye tu propio conocimiento, porque puedes, porque tienes los dispositivos que te permiten hacer eso. Como consecuencia de este cambio, que insisto, todo esto daría para un seminario, evidentemente, me limito a esbozar, hilos por los que podéis transitar si queréis pensar en ellos, y sobre los que seguro vais a tener ocasión de reflexionar a lo largo de este próximo curso. Todo ello, claro, lleva consigo un corolario inmediato, que es el cuestionamiento de la palabra, de la clase magistral. Si el profesor ya no es el experto, ya no es el que sabe, ¿para qué me vienes a contar nada? No me hables, no me cuentes. No me rayes, dirían nuestros alumnos, con la revolución industrial. Cuéntamelo en 280 caracteres en Twitter. Ponme un vídeo en YouTube. No me vengas a contar, o lo busco yo en la Wikipedia, como os he dicho. La palabra está desprestigiada. Luego entraremos en matices. El papel de la clase magistral es un anacronismo, un señor que antes, cuando era analfabeta la mitad de la población y no sabía escribir la otra mitad, el que sabía se lo contaba a los demás. Pero ahora, que yo puedo acceder al conocimiento por todas las vías, ¿para qué necesito un profesor que me hable? El problema del cuestionamiento de la clase magistral es que hasta que se escriben libros sobre no hablar, dar clase con la boca cerrada. Un libro genial, por cierto, os lo recomiendo. Don Finkel, está dirigido a universitarios, pero es extrapolable al ámbito de secundaria. Técnicas educativas que pasan por no hablar. Pero es muy relevante, muy significativo. Dar clase con la boca cerrada, el paradigma. Cállate, ya, de una vez. Es el mensaje. Y sin embargo, yo no sé si las cosas son así, del todo. Fijaos, empieza a haber, ya lleva años sabiendo, pero ahora de una manera más intensa, empieza a haber dudas acerca de si dispositivos, tecnología, innovación permanente, una manifestación clara, paradigmática. El ejemplo perfecto de esta duda lo tenéis en la reciente prohibición en Francia del uso de móviles en las aulas. Es muy interesante, porque pone de manifiesto el gran conflicto. Por cierto, el gran conflicto, aludí al empezar que a lo largo de este año no vais a hacer otra cosa, vais a hacer muchas cosas, pero una de las fundamentales es pensar. Pensar acerca de la experiencia educativa. ¿Qué enseño? ¿Qué se tiene que enseñar? ¿Cómo se enseña? ¿Por qué enseñamos? ¿Para qué? Bueno, una de las grandes preguntas, a mi juicio, o uno de los grandes dilemas que se plantean en este momento en la educación es ¿qué debe ser la escuela? ¿Qué debe ser la institución escolar? ¿Una proyección de la realidad? ¿Una continuidad de la realidad? ¿Nos debe mostrar lo que hay? ¿O por el contrario la escuela debe ser una isla especial, ideal, que defienda no lo que hay, sino lo que debe haber? De nuevo los filósofos, el ser y el deber ser. Como el mundo es moderno, es tecnológico, ¿la escuela debe ser tecnológica? ¿Nos plegamos a la realidad? Como el mundo es, bueno, ya os diré cómo es el mundo. O por el contrario, la escuela debe ser un reducto fuera del, casi diríamos, fuera del tiempo, en donde se defendiera, se enseñara, se aprendiera otro tipo de cosas que no son de, con este término tan periodístico, rabiosa actualidad. ¿Debe ser la escuela una institución innovadora o conservadora? ¿Innovadora porque está al cabo de la calle? ¿O conservadora porque, de nuevo en latín, la traditio? La tradición
Hay algo valioso que debe pasar de generación a generación y merece la pena ser conservado. Esa es una de las grandes preguntas de la enseñanza, sobre todo para los políticos, para quienes la diseñan, pero también nosotros en nuestro día a día. Y ahí está el móvil. Como nuestros alumnos se relacionan con la realidad a través de dispositivos electrónicos, que el aula no establezca una frontera absurda entre realidad y escuela. Móvil para todos. Pero a la vez, el móvil plantea problemas, falta de atención, falta de concentración, bajo nivel de resistencia a la frustración, porque en cuanto me canso inmediatamente quiero nuevos estímulos. Y sobre todo, no es lo que proporciona el móvil, sino lo que quita. Y la lectura sosegada, y la profundidad, y el análisis, y el rigor, y el detenimiento, y la complejidad. ¿Debe ser esa isla? ¿Eso merece la pena preservarse? Ah, es que nos ponen cláusulas suelo los bancos y no entendemos la letra pequeña. ¿Educación financiera en los institutos? ¿A costa de la filosofía? Porque la filosofía no sirve para nada, no es de este mundo. Bueno, literalmente no es de este mundo, pero bueno, cerremos el paréntesis. Programación, ya se habla en todos los frentes que los alumnos deben aprender desde primaria programación informática. Y el latín y el griego no sirven para nada. No tienen nada que ver con la realidad, lo eliminamos. ¿Y la calculadora? ¿Qué pasa con la calculadora? La calculadora no es una nueva tecnología. No les enseñamos a sumar, restar, multiplicar y dividir porque el instituto debe ajustarse al mundo y yo no necesito la calculadora. Por cierto, no sabéis dividir, no me quiero meter con vosotros, pero no sabéis dividir. 183.427,16 entre 0, 0, 29. ¿Sabéis hacerlo a mano? Yo creo que no. ¿Debe la escuela responsabilizarse de conservar ciertos valores? Y no digo nada de la escritura. Word te corrige la ortografía. ¿No la enseñamos? Y ahí entra el móvil, y ahí entra la clase magistral. ¿Hay algo en hablar y escuchar? ¿Hay algo en explicar que merece ser preservado? Por mucho que el mundo esté rodeado y nuestro acceso a la realidad sea rodeado de pantallas y nuestro acceso a la realidad sea a través de pantallas, yo creo que sí. Yo creo que merece la pena mantener la clase magistral. Entre otras razones, y aquí hay una paradoja, porque el mundo, y hablo del mundo y espero que me entendáis, nos bombardea con tecnologías, innovación, máquinas, dispositivos, móvil, aplicaciones para móviles, incluso en el ámbito educativo. Pero a la vez, el mundo manda otro mensaje distinto. Sigue siendo bueno contar historias. Seguimos necesitando que nos cuenten historias. Me diréis, pero una clase magistral no es que nos cuenten historias, o a lo mejor sí. Luego precisaremos. ¿De qué hablo cuando hablo de contarnos historias? Vivimos el apogeo del storytelling. Todo el mundo habla de esto. Publicidad. En el mundo de la publicidad, ¿quién vende un coche diciendo que tiene no sé cuántas válvulas y acelera? Nos cuentan una historia. Sacas la mano por la ventanilla y dices, ¿te gusta conducir? ¿Quién vende una cerveza diciendo que esa... Nadie vende una cerveza de manera convencional. Nos cuentan historias, mediterráneamente. Estamos hablando de una experiencia de vida. Sigue siendo importante que nos cuenten historias. Fijaos, con ambigüedades, porque es verdad que las historias que nos cuentan son un poco superficiales. No son tampoco ese mundo que yo, a priori, parece que añoro del rigor, de la profundidad, de la tranquilidad, del análisis, etc. De lo no superficial. La pantalla es superficial, el libro es profundo. ¿Merece la pena conservar esa profundidad? Fijaos, esta ambigüedad está en un artículo, no lo podéis leer obviamente, pero sí el título, que me parece genial, muy descriptivo de nuestro mundo. No lo explique, cuéntelo. Esto es genial, porque esto pone de manifiesto todo lo que hay detrás de una clase magistral. No lo explique, es decir, no me raye, no me cuente una historia argumentada, racionalizada, profunda, que obligue a cansarme y a atender, etc. Cuéntemelo, cuénteme una historia. Sedúzcame. ¿Es esto una clase magistral? Fijaos, a principio de verano, Vargas Llosa presentó en El País, publicó un artículo sobre los cuenteros de Zacapa, reivindicando esta función que todos tenemos y que yo aquí también reivindico. El ser humano tiene de que nos cuenten, de contarlas y de que nos las cuenten. Él se remite en las cavernas, allí en el fuego, con los mamuts amenazando fuera, y esa necesidad de escapar de la realidad y del miedo a la muerte y de la hostilidad del mundo a través de las historias.
Zacapa es un pueblo de Guatemala en donde hay una especie de asociación de cuenteros que se transmite la tradición oral de unos a otros, etc. Esta necesidad de contar historias sigue preservada, se sigue defendiendo en nuestro mundo pese a la tecnología. ¿Nos dice algo desde el punto de vista de nuestras clases? Fijaos, en todos los ámbitos. La política, por ejemplo. Nos reímos de los políticos que no saben hablar. El alcalde que elige a los vecinos del vecino, cuyo alcalde es el vecino, por no poner más ejemplos. Cuestionamos a los políticos, todos, sin excepción, que suben al estrado con su papelito y se ponen a leerlo. Nos fascinan, literalmente, otros que al margen de sus ideas, como Obama, nos enganchan, nos seducen en cuanto suben al estrado. En el ámbito más o menos cercano al nuestro, el educativo, que seguro que conocéis, es especialmente interesante el efecto que tienen las charlas TED, con millones de visitas de cada vídeo. Por cierto, signo de los tiempos, no te pases de 18 minutos. Por las charlas TED no te puedes pasar de 18 minutos, porque el mundo es fugaz, es rápido. Me canso si son más de 18 minutos. Me parece que ya me los he pasado. Tranquilidad. Vayamos al aula. Yo defiendo, como os digo, el valor pedagógico de la palabra. Ahí veis a Keating, el profesor del Club de los Poetas Muertos, persuadiendo a sus alumnos. Yo creo en el valor de la palabra por muchas razones. La primera es, si queréis, instrumental. Un profesor habla, por definición. Etimológicamente, profesor es eso. El que explica, el que cuenta, el que echa afuera. Yo sigo creyendo que somos eso. Claro, con matices. Ya habrá una segunda parte de la conferencia. ¿Cómo hacer para enganchar, para no aburrir? El profesor cuenta. Bueno, las virtudes de la clase magistral son enormes. Eso sí que me da para un seminario. Pero bueno, fijaos, explicando, clase magistral, exposición oral, como queráis, explicando, somos capaces de concretar lo abstracto. No, es que aprendizaje por descubrimiento. Dale a un alumno de 12 años el convenio colectivo. Yo me muevo en mi ámbito. Yo soy profesor de formación y orientación laboral. Soy de derecho. Mi mundo es el mundo del derecho y del derecho laboral en particular. Dale un convenio colectivo a ver qué encuentra, a ver qué descubre. Tedio a los 5 segundos. El profesor es capaz de lo abstracto convertirlo en concreto. Es capaz de vincular y de relacionar con una explicación oral. La explicación oral permite jerarquizar la información. No toda es igual de importante. Yo valoro qué vale y qué no vale, que tiene un primer rango y un segundo rango, y lo hago ver así. La explicación oral, la clase magistral, permite abrir puertas, abrir hilos para una posible investigación o desarrollo posterior en el pensamiento de nuestros alumnos. Permite comparar, permite ejemplificar, permite también, es un elemento, si se hace bien, de motivación, ilusionar, entusiasmar. No puedo detenerme en todas las virtudes de la clase magistral, que a mi juicio son muchas, lo cual, obviamente, no excluye otras técnicas, otros recursos educativos. La prueba de que es fundamental es que cuando terminéis aquí os queráis presentar a las oposiciones, como os acaba de decir Carmen. El tercer ejercicio consiste en presentar un proyecto educativo, una programación didáctica, que hay que defender en media hora y acto seguido exponer en otra media hora una unidad didáctica extraída de esa programación. Y luego 15 minutos de debate. Tenéis que sostener, hablando, vuestro proyecto educativo ante un tribunal. Tenéis que persuadir. Por cierto, y en algunas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, sin dispositivos electrónicos, por prescripción facultativa, por prescripción de la norma. En algunas sin dispositivos electrónicos en ningún caso, en otras, como Castilla y León, se permite utilizar dispositivos electrónicos exclusivamente a la hora de presentar tus actividades en clase. Una parte muy menor de esa hora y cuarto de exposición, debate, etc. Luego parece que debe ser importante todavía. Sí, el mundo manda el mensaje, adiós a las palabras, adiós a la clase magistral. No me rayes, vuelvo a insistir. Quiero, explícamelo con un vídeo. Hazme un MOOC. Yo soy muy crítico en muchas de estas cosas, aunque participo en ellas. Hazme un MOOC. No te me pases de 8 minutos, ¿eh? Ya veréis, os podéis imaginar cómo sufro yo con un MOOC. Pero a la vez, en la oposición hay que defender una clase. Hay que defender una programación. Durante hora y cuarto hablando.
Pero no solo eso, familiarizaros con la orden EDU 362-2015 y con la siguiente, la 363-2015. Son órdenes de la Consejería de Educación de Castilla y León que regulan respectivamente la ESO, esta, y el bachillerato, la otra. Y ahí se habla de las competencias clave. Y una de ellas es la competencia lingüística. Y en ese cuadro que no veis, cuando se matiza en esta orden qué se entiende por competencia lingüística, se aclara, oiga, su alumno va a tener que ser capaz, entre otros muchas otras vertientes de la competencia lingüística, va a tener que ser capaz de encarar, de sistematizar su pensamiento, de estructurarlo y de contarlo. ¿Y quién le va a enseñar si solo jugamos con los dispositivos, si nos cargamos la clase magistral? Se lo vais a enseñar vosotros. Pero no solo esto. Las propias normas educativas post-11 obligan en la ESO a que los profesores hagan al menos una prueba oral en la evaluación a sus alumnos. ¿Y qué vais a evaluar? ¿Qué majos esté hablando? ¿O por el contrario vais a enseñar cómo se hace una exposición oral eficaz? En el fondo, sigue siendo verdad, por mucha polémica que haya, la frase que escribió Félix de Azúa hace 20 años. Yo se la leí hace 20 años. De un profesor, acabamos por recordar que contaba bien historias. Pensad en vuestro pasado. ¿No hay en vuestro pasado un profesor, una profesora que os... Empiezo con el campo semántico de la luz, que es muy ilustrativo, que os encandilaba? Aquel que en aquella grisura de un instituto en donde una hora, otra hora, aburrido, tedioso, de repente iluminaba el aula, deslumbraba. Un profesor, una profesora que quizá fue el desencadenante de vuestra vocación por la historia, por la biología o por las matemáticas. ¿Por qué? Porque nos encandilaba durante una hora. ¿Es eso prescindible en aras del acercamiento a la realidad tecnológica? Fijaos, el paradigma de ese profesor, o uno de ellos, lo podéis ver en esa película que todos conocéis, probablemente, La lengua de las mariposas, basada en, ¿sabéis? Bueno, no me sale el nombre del director que acaba de presentar su última película, Cuerda, José Luis Cuerda, y basada en un cuento de Manolo Rivas, el novelista gallego. Ese profesor que también ejemplificó en pantalla, en su caso era un maestro republicano, Fernando Fernán Gómez. Vamos a ver si podemos ver el clip. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya, no se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? La lengua de las mariposas es una trompa como la de los elefantes, pero finísima y enroscada como el muelle de un reloj. ¿Tú sabes dónde está Australia? En América. En Oceanía. ¿Tú sabes lo que es un tilonorrinco? Pues un pájaro que vive en Australia. Cuando se enamora, le regala a la novia una orquídea, que es una flor muy bonita que cuesta mucho dinero. El encantamiento, la fascinación de una clase, sin artilugios, la palabra. ¿Queréis ser así? ¿Queréis ser ese profesor, ese que deja huella? Aquí entra Sherezade. Sherezade como metáfora. ¿Sabéis la historia de Sherezade? Las 1000 noches. El sultán, harto de las mujeres, no sé si esto se puede decir en los tiempos que corren, él estaba harto de las mujeres, yo no me pronuncio, el sultán, harto de las mujeres, decide pasar una noche, cada noche con una virgen, al final de la noche la degüella. El mensaje de fondo es la decapitación, en definitiva. Hasta que le toca el turno a Sherezade, así hace una noche tras otra, hasta que le toca el turno a Sherezade. Sherezade no quiere ser degollada, y más lista que las demás, busca una fórmula para que no le corten la cabeza. Y la fórmula es encandilar. Le cuenta una historia del sultán. Una historia tan encantadora, tan fascinante, que al término de la noche el sultán pospone la pena de muerte, la ejecución. Quiere escuchar otra historia más.
Y así otra noche, otra noche, otra noche, otra noche, 1001 noches. Los profesores, metafóricamente, somos Sherezade. Nuestros alumnos el sultán. Como no nos enganchemos, como no nos encandilemos, nos cortan la cabeza. Esto va en serio. En este máster, espero que, entre otras cosas, aprendáis a conservar vuestra cabeza sobre los hombros. Está en juego la decapitación. Claro que hay otras fórmulas, pero la clase magistral es una de ellas. ¿Cómo? Por cierto, un matiz antes de deciros cómo. No creáis que la apelación al encantamiento de Sherezade es una apelación, de nuevo banal, trivial, simple, signo de los tiempos, al mero entretenimiento. No es así. ¡Ay, qué bien! Viene esto, nos cuenta una historia y así nos evitamos la clase. Yo cito muy a menudo una frase que desde ahí no podréis leer, de Jaime Rosales, el director de cine, acaba de presentar en San Sebastián su última película, en donde él se queja, más o menos, dice, os la parafraseo, en realidad, dice: el cine actual es un arma poderosísima de seducción masiva. Los marcianitos, las carreras, los superhéroes, etc. Pero dice él, ese es su tipo de cine, debe ser también un arma de conocimiento. Si nos quedamos solo en la seducción, tenemos marcianitos intransitivos, no van a ningún lado y ahí se acaba, entretenimiento banal. Si el cine es solo conocimiento, probablemente estamos ante una película iraní en donde dos personajes en silencio atraviesan durante 3 horas un desierto. Sí, mucho conocimiento, mucha reflexión del alma humana, pero no llega, no hay seducción. Lo interesante, que es lo que propugna, una mezcla de seducción y conocimiento, aplicado a vuestras clases. La clase magistral es un mix de seducción y conocimiento. Encandilo, pero para enseñar, no para entretener. Ese es el horizonte, un horizonte que tiene muchos siglos detrás. Ya Horacio hablaba de instruir deleitando. ¿Qué es instruir deleitando? Instruir, conocimiento, deleitando, seducción. ¿Cómo se da una clase magistral seductora? Segunda parte, parte propositiva. ¿Cómo damos una clase magistral? Magistral. Por de pronto, una ligerísima precisión conceptual. Una clase magistral no es una cosa medieval en donde alguien se sube a la cátedra y habla con los ojos en blanco y el alumnado dicta. No es así. No hablamos de eso cuando hablamos de clase magistral. Hablamos de una exposición interactiva, nada de pasividad, interactiva, se pregunta, los alumnos preguntan, los alumnos están en danza, interactiva, de manera clara, organizada, sistemática y estructurada, ya hablaremos de ello. Si no es un caos y no llega, alguien que habla y pregunta no necesariamente hace una buena clase magistral. Se trata de que eso que cuentes esté estructurado, hablaremos de ello. Que se utiliza fundamentalmente la palabra, subrayo la palabra, pero lo que debería haber subrayado es el adverbio, fundamentalmente. Claro que una clase magistral hoy es compatible, por supuesto, con la interacción, con preguntas, pero también con una presentación, con un vídeo, con una canción, con una película, con un juego. Fundamentalmente la palabra. ¿Para qué? ¿Entretenimiento? No. ¿Amansar a las fieras que están allí hartas, hora tras hora en el instituto? No. Conocimiento. Aprender. Construir conocimiento a través de la palabra. Absolutamente vigente este mensaje. ¿Cómo? 8 consejitos. Que van a ser 10, pero 2 son cuestiones preliminares que quiero tratar antes. 8 consejitos para la clase magistral. 1. Lo primero es tener algo que contar. Y para eso hay que saber. Primer consejo, aunque estamos en el punto 0, previos a los consejos. Podría haber puesto un decálogo perfectamente. Primer consejo, fórmate. Tienes que saber mucho de matemáticas, de historia, de geografía. ¿Cómo vas a poder privilegiar lo que es importante y lo que no si no sabes tu materia? ¿Cómo vas a ser capaz de pasar lo abstracto a lo concreto si no sabes tu materia? ¿Cómo vas a poder presentarle a los alumnos hilos por los que ellos pueden transitar y desarrollar su conocimiento si no sabes mucho de tu materia? Fórmate. No es doy una clase porque tengo recursos dialécticos o me puedo soltar, soy un actor estupendo ante un escenario. Ya hablaremos de eso. Pero es que hay pozo detrás, hay que saber. Y por cierto, mi primer consejo es doble, fórmate, y el segundo, no solo en tu especialidad. Para ser capaz de establecer vínculos, conexiones, relaciones, tú tienes que saber de muchas cosas. Mi mensaje es un mensaje de inquietud intelectual. Moveos, aprended, leed libros, ved cine, viajad,
estar al tanto de la realidad, interésate, horror, de la política cotidiana, todo eso son pistas que nos pueden servir. Fijaos la frase de Manuel Pellegrini, los futboleros os sonará, antiguo entrenador del Real Madrid, del Málaga, del Villarreal, luego estuvo en Manchester City, ahora está en el West Ham. Si solo sé de fútbol, nada sé. Por cierto, un señor al que yo no sé si con un pozo real o es pura ficción, todo el mundo del fútbol, que sabéis que no se caracteriza precisamente por ser una avanzadilla intelectual, le llaman el ingeniero. Yo no sé si es que lo es o es que se ríen de él en ese mundo, en ese contexto, porque piensa. Si solo sé de historia, nada sé. Si solo sé de matemáticas, nada sé. Fórmate, lo más posible, conecta con muchas cosas, con el arte, con la cultura, con la experiencia, con los viajes. Es que tengo 20 años, tengo 25 años, todavía no puedo tener esa experiencia. Ya la tendréis, pero la clave es que tengas la inquietud. Uno, primera cuestión preliminar. Segunda, no basta con tener algo que contar. Tienes que saber para qué lo quieres contar. ¿Quiénes son los destinatarios? Yo no cuento lo mismo, no lo cuento igual el contrato de trabajo a unos chavales de 12 años que a unos universitarios. Yo modulo mi discurso verbal, ya no hablo de otros recursos, lo modulo en función de quién tenga delante. ¿Qué pretendo conseguir? ¿Qué competencias tienen que adquirir ellos en mi clase? ¿Cuáles son los objetivos de mi enseñanza? ¿Qué es lo que privilegio del contrato de trabajo en cuarto de la ESO? ¿O en primero de un ciclo formativo? Conocimiento de los destinatarios. También os van a enseñar durante este año aspectos de psicología de la educación que os van a permitir calibrar qué saben, cómo piensan, cómo reaccionan, qué entienden, qué no entienden, cuál es su léxico, qué deben saber. Todo eso previo a plantarse delante de la clase y hablar. Plantémonos delante de la clase y hablemos. Por supuesto, tercera premisa, saber contarlo. Ahí van los 8 consejitos. Primero, estructura. Importantísima. Fijaos, hay infinidad de encuestas por ahí, de trabajos académicos, encuestas de todo tipo, a estudiantes, a profesores de secundaria, de primaria, de universidad, profesores y alumnos en diferentes países, y en casi todo, en donde se les pregunta, de un modo u otro, por qué se valora en un profesor. En casi todos, en los primeros lugares del ranking, si no está en el primer lugar, aparece la estructura, el orden. El profesor es alguien que da orden, que me lleva de la mano. Lo contrario es el caos. ¿Qué significa estructura? Fijaos, contáis ideas, no palabras. La imagen del árbol es buena. ¿Sois capaces de resumir todo lo que vais a contar en un curso en una idea principal? Ese es el tronco. ¿Qué quieres contar? Esa idea principal la ramificáis en 3, las 3 ramas. La segunda rama en 5 apartados. Y así sucesivamente. Pero el tronco, cada una de las grandes ramas, de las pequeñas ramitas, de las hojitas, tiene que tener una idea detrás. Estructurada. Hay un orden, contáis ideas. Si no sabéis lo que contáis, si simplemente os limitáis a soltar palabras, ¿qué queréis contar? ¿Cuál es la idea principal del curso? La de cada unidad didáctica, dentro de cada unidad didáctica la de cada pregunta, dentro de cada pregunta la de cada apartado, dentro de cada apartado la de cada epígrafe, y dentro de cada epígrafe casi la de cada párrafo, la de cada nueva idea que transmitís. Ideas detrás. Fijaos, hay una frase de Woody Allen que yo cuento con mucha frecuencia. Woody Allen en una película o en... no sé si fue una película, la frase me la apropié hacía muchos años, no me acuerdo si fue una película, si fue uno de sus monólogos o un libro, ¿no? La verdad es que ahora no podría citar las fuentes, ¿no? Pero, bueno, por cierto, si no puedo citar las fuentes, ya tengo bastante avanzado para un máster en la Universidad Rey Juan Carlos. Pero en cualquier caso, aquí no puedo citar las fuentes todavía. Sé que lo oía en algún sitio, no sé si fue una película o en un texto, pero decía, estoy haciendo un curso de lectura rápida. Ayer leímos Guerra y Paz en 5 minutos. Va de Rusia. Esta es la clave. La clave de la estructura es va de Rusia. ¿Cuál es el va de Rusia de tu curso? ¿Sabéis cuál es el va de Rusia de esta conferencia? La clase magistral tiene vigencia. Las ramas, parte teórica, parte práctica. La parte teórica, mundo tecnológico, educación tecnológica, cambio del papel del profesor. Y la rama de mundo tecnológico, cambio en los materiales, cambio en lo espiritual. Esa es la estructura. Si no soltáis palabras, orden, estructura, fundamental.
Hay otro ejemplo que me parece también interesante, no sé, los los más cercanos al mundo de la empresa, os sonará lo del elevator pitch, ¿no? Es esta cosa típica de los norteamericanos, 4 chavales metidos en un garaje, cerebritos, y descubren, yo qué sé, que está muy bien ponerse una cámara en un diente, porque así facilita el trabajo de no sé qué. Es la idea genial que va a solucionar problemas al mundo entero. Para comercializar esto hay que meter dinero, y para meter dinero hay que conseguir un inversor. ¿Qué posibilidades tienen 4 chavales de 18 años que están encerrados en su garaje y que son unos frikis fuera del mundo? ¿Qué posibilidades tienen de conseguir una inversión millonaria? ¿Qué posibilidades? En un congreso, en un encuentro informal, coincidir en un ascensor con un señor de estos. Y ahí le tienes que soltar el va de Rusia. No puedes estar 15 minutos hablando. Cuéntalo. Fijaos que yo defiendo lo contrario, yo defiendo el estar hablando, pero tenéis que saber lo que contáis. Todo lo que contáis tiene que ser reconducible a un va de Rusia. Va de Rusia del tronco, va de Rusia de cada una de las ramas, va de Rusia de cada una de las ramitas. Orden, estructura, en primer lugar. 2. Ese orden no solo lo tienes que tener tú, lo tienen que ver los alumnos. Es decir, las diferentes ideas que vais a contar tienen que ir encadenadas. Tenéis que establecer un hilo argumental. Y ese hilo argumental puede ser el que queráis. Pasado, presente, futuro, concepto y elementos, causas y efectos, planteamiento, nudo y desenlace. Estoy aludiendo a la narratividad del discurso verbal. Contad una historia. Y lo importante, el que te escucha, cuanto menos capacidad tenga, tenéis que situarlo en todo momento en la ramita en la que está. Al alumno hay que decirle, cuanto menos dotado esté, hay que decirle, oye, que estoy en el 3.1b. Y antes hemos hecho el 3.1a. Y antes empezamos con el 3. Y antes hubo un 2. ¿Dónde estoy? Conectar las ramitas. Si hay algo que rompe esa conexión, colapso. Cuanto menos capacidad tenga el alumno, antes colapsa. No colapsar significa, ahí va un verbo interesante, inferir. La capacidad de inferencia es menor cuanto menos dotado está el alumno. Un alumno universitario, si tú estás en el apartado 3.2c, se sitúa, es capaz de conectar con los anteriores. Un alumno de secundaria, muy probablemente, en un porcentaje muy alto, no. Se pierde, colapsa, cortocircuito. ¿Dónde estoy? Y fijaos que ese colapso lo puede producir, lo pongo adrede, ¿por qué no has puesto el árbol de antes? Os preguntaréis. Esto puede ser un colapso. Es otro árbol. ¿Me quiere contar otra historia? No, es el mismo de antes. Pero en algún contexto en el que el alumno no haga... Vosotros hacéis la inferencia a el árbol como metáfora. Pero un alumno de secundaria cree que este árbol es otro. Y por tanto colapsa. Fijaos, una palabra mal dicha puede colapsar. La costumbre es fuente del derecho laboral. Explico. Y a los pocos segundos, las normas consuetudinarias, crack. ¿Qué son las normas consuetudinarias? No saben la palabra. Y si la saben, no la asocian a costumbre. No establecen el puente. ¿Dónde estoy? No solo tenéis que tener un orden y una estructura, tenéis que situar al alumno en todo momento en donde está, si no se va a perder. Cuanto menos nivel tenga, en la ESO, por ejemplo, primeros años de la ESO, más necesidad tiene de que se le ubique. Lo contrario es el caos. Es ese profesor que muchos hemos tenido de matemáticas que empieza a escribir en el encerado, claro que tiene su orden, pero no hay quien se lo entienda. Y emborrona el encerado y digo, ¿y dónde está? ¿Dónde estoy? ¿Sabéis lo que significa dónde está, dónde estoy? Empieza a mirar al alumno por encima, ¿y dónde estará? Y mira los apuntes, se ha perdido, no ha mantenido la continuidad. Si es un alumno potencialmente conflictivo, hay un foco de conflicto. En el peor de los casos lo hemos perdido para el aprendizaje. Fijaos, hay un chiste de Umberto Eco, que yo lo pongo siempre como ejemplo de esta... Ejemplifica muy bien esto que os quiero contar, ¿no? Por cierto, yo soy muy malo contando chistes. Tengo que aclararlo porque voy a contar uno y soy muy malo. Yo recuerdo hace muchos años, yo era muy joven, estaba a punto de entrar en una clase en el instituto y un compañero me contó un chiste, ¿no? Que me hizo mucha gracia. Yo estaba prácticamente a punto de entrar. El chiste es una tontería, ¿no? Es el señor que va a una pajarería y le pregunta ahí al dependiente, ¿es cara la cacatúa? Y el dependiente le dice, lo siento, pero no hablamos euskera. Entonces, a mí me hizo muchísima gracia, ¿no? En ese mismo momento estaba a punto de entrar en el aula. No paraba de reírme. Pese a todo tuve que entrar. Y me reía durante la clase y los alumnos, os podéis imaginar, que se habrá fumado hoy, ¿no? Porque no paraba de reírme. El caso es que en cuanto salí del aula, estaba tan entusiasmado por aquella joya del humor que al primer profesor que encontré se lo solté. Solo que yo soy muy malo contando chistes. Yo dije, bueno, me acaban de contar un chiste genial, ¿no? Un señor que iba al Corte Inglés,
Bueno, no era el Corte Inglés. No, pues, era una tienda de estas que hay hámsters, y entonces el caso es que le preguntó al dependiente, el loro ese es muy caro, lo siento, pero no hablamos euskera. Y claro, el compañero ni se inmutó, yo digo, pero sí es genial, sí es graciosísimo. Claro, no se contara, ¿no? Bueno, pues retomo. Hace unos 10 años, Umberto Eco presentó un libro sobre la traducción que se llama Decir casi lo mismo, en cuyo preámbulo contaba un chiste. El chiste es este. Un empresario observa perplejo que uno de sus trabajadores, todos los días, con una puntualidad matemática, abandona el trabajo a las 10 de la mañana y vuelve también con puntualidad a las 12. Entonces, escamado, le llama al gerente y le dice, mire usted, esto le pasa a este señor, hágame usted el favor de averiguar qué está pasando con este trabajador, que es rarísimo, ¿no? Y efectivamente, el gerente lo investiga durante un par de semanas y al cabo de un par de semanas le cuenta al empresario. Pues sí, mire, sí, ya he averiguado, ¿no? Este señor efectivamente se va todos los días a las 10 de la mañana, se va a su casa, coge de la nevera una botella de champán, coge de su nevera una botella de champán, se acuesta con su mujer, se divierte un rato con ella y luego vuelve al cabo de las 2 horas al trabajo. Y el jefe le dice, bueno, sí, me parece muy bien, pero ¿por qué no hace eso en su tiempo libre como el resto? Y el gerente le dice al empresario, para que yo le pudiera a usted explicar esto, tendría que dejarme que le tratara de tú. No os ha hecho gracia. Colapso. Este es el colapso. Si yo ahora tengo que explicar en clase algo a partir de este chiste, vuestros cerebros están durmiendo. ¿Cuál sería el chiste? ¿Cuál es el problema? Estáis ahí atascados. Por cierto, el chiste es muy sencillo, ¿eh? Si usted me dejara que le trate de tú, este señor todos los días, a las 10 de la mañana, se va a tu casa, se coge tu champán, se acuesta con tu mujer y vuelve. Umberto Eco lo utiliza para hacer referencia a la traducción, pero a mí me interesa también desde el punto de vista de esto, una cosa que recuerdo también y que me interesa deciros. Lázaro Carreter, que quizá conocéis, fue director de la Real Academia Española de la Lengua durante mucho tiempo, escribió durante muchos años, décadas, una columnita, durante mucho tiempo en el ABC, era semanal, y luego en El País, mensual, una columnita que se llamaba El dardo de la palabra, en donde analizaba la importancia de cómo se utilizaba nuestro idioma en los medios de comunicación, ¿no? Y yo le leí en el año 79, este artículo es del año 79, hace 40 años, sí, yo en el año 79 ya sabía leer, hace 40 años, esta frase, todos los profesores en español son profesores de español. Matemáticas, biología, ciencia, sí, cuidado con el su y el tú y el usted. Es más, otra pista, y cierro, otra pista. No sé si conocéis a José Antonio Millán, es un informático lingüista, tiene un libro interesantísimo, yo se lo recomiendo a mis alumnos, que se llama Perdón Imposible, que es sobre los signos de puntuación, cada capítulo es un signo de puntuación. Y se llama Perdón Imposible porque cuenta una historia que yo creo que es inventada, de un reino en donde el rey era un señor muy benevolente, muy magnánimo, muy buena persona. En cambio tenía un ministro de justicia muy severo, muy rígido, muy estricto. El caso es que un súbdito de su reino cometió un delito y lo condenaron a muerte. Lo iban a decapitar, que como se ve es lo que más me gusta en esta hora. Lo iban a decapitar y entonces pidió el indulto. Bueno, de hecho lo condenaron, pero pidió el indulto, ¿no? Y el indulto pasó por el ministro de Justicia, que tuvo que firmar el decreto, y el ministro de Justicia, muy severo, muy estricto, dijo, de ninguna manera. Y firmó el decreto. Perdón imposible, coma, que se cumpla la condena. Sin embargo, ese decreto tenía que pasar por el rey, que tenía que sancionarlo y darle el visto bueno. Pero como el rey era muy magnánimo, como os digo, muy benevolente, le cambió la coma del sitio. Perdón, coma, imposible que se cumpla la condena. Hay un señor que ha salvado la cabeza por un punto de ortografía, por el uso correcto del castellano. En fin, ¿dónde estamos? Sí, en el orden y en la estructura. Por cierto, llevo 10 minutos contradiciendo lo que quiero defender. Hilo argumental, conexión, colapso, y de repente os cuento un chiste de Umberto Eco que no os lo cuento, porque primero empiezo con la cacatúa. Y ahora luego voy al chiste de Umberto Eco y luego me derivo por donde Lázaro Carreter y Millán y Perdón Imposible. Un caos. ¿O no? Porque a lo mejor la cacatúa estaba prevista. Porque a lo mejor Umberto Eco estaba previsto. Porque a lo mejor Lázaro Carreter estaba previsto. Porque a lo mejor José Antonio Millán estaba previsto. Paréntesis. ¿Os estoy tomando el pelo? Un poco sí. Pero no, es un paréntesis. Yo al paréntesis le llamo efecto Hitchcock. ¿Por qué? Aquí sí que puedo citar la fuente.
Creo que en las conversaciones de Hitchcock con François Truffaut, que son muy conocidas, y a cualquier interesado en el cine tiene que habérselas leído, o debería leérselas, Truffaut le cuenta a Hitchcock, perdón, Hitchcock le cuenta a Truffaut una frase trivial, pero muy relevante para esto que os estoy contando. En cine, lo que nos suma resta. ¿Qué quiere decir esto? Os pongo un ejemplo que le va a gustar mucho a Rosana Martín Vegas, la coordinadora de lengua española y gran amante del cine. Dice Hitchcock, si en una escena de una película, en un plano de detalle, aparecen unas llaves, a Hitchcock le gustaban mucho las llaves en sus películas, esas llaves tienen que servir para algo. Han de abrir la puerta del crimen, han de vertebrar la narración, porque lo que no suma, resta. Si no, distrae la atención. Si tú dices consuetudinario y no suma, resta. ¿Estamos? Si la palabra, la idea, el siguiente nivel es otro y se pierden, resta. No es que no suma. Bueno, corolario. Muy fuerte. No pretendo que lo compartáis. Cero improvisación. Hay que prepararse a las clases. Hay que prepararse a las clases. El profesor es un actor. Pero no, ahí veis de nuevo haciendo de actor a Keating. No solo un actor, somos artistas. Esto es lo bonito de la enseñanza. Porque el actor representa un papel. Nosotros construimos el papel, escribimos el guión, ponemos la iluminación, la música, la escenografía. Esto es lo bonito de la enseñanza. Yo construyo mis clases, pero las construyo no para encandilar a la audiencia. Para encandilar a la audiencia y ser eficaz. Hay que trabajar las clases. Lo que nos suma, resta. Jacques Lussier, que es un músico contemporáneo, hace unos años declaraba en el periódico: es imposible improvisar sin improvisador. Como improviséis, o sois geniales, y hay muy poca gente genial aquí. No aquí entre vosotros, en el mundo hay muy poca gente genial, capaz de improvisar y que te salga bien. Férreo control de lo que haces en clase. Por supuesto que hay improvisación, tratas con gente, la gente va a interactuar, pero tienes que tener controladas tus clases. Prepárate las clases. Ahí va otro consejito. Un corolario, fin del paréntesis. Voy más rápido ya. Tercer consejo. Coeficiente retórico. Derivación de este segundo. Fijaos, el peso de la paja, de lo que no es importante, en vuestra charla, en vuestra clase. Profesores de esta facultad, en concreto Emilio Sánchez Miguel, ha estudiado reiteradamente el discurso verbal del profesor novato y del profesor veterano. El profesor novato sois vosotros, el veterano soy yo, nos filman a unos y otros y observan las distancias, las diferencias que hay entre unos y otros. Y una de las formas de medir es el coeficiente retórico, es decir, el peso de la paja, el peso de las cosas que decimos que no tienen un valor sustancial. El profesor novato, no os sorprenderá, estad alertas para cuando os toque dar clase, en las prácticas, tiende a un 0% de coeficiente retórico. ¿Qué significa esto? Que, con todo el respeto a vosotros, escupe una idea por segundo. Y esto no hay quien lo siga. No hay quien lo siga porque son muchas, y no hay quien lo siga porque no hay conexiones. Los profesores veteranos superamos con creces el 50% del coeficiente retórico. Perdemos más de la mitad, perdemos, entre comillas, más de la mitad del tiempo de nuestras clases en paja. Es decir, recapitulaciones, síntesis, ubicar al alumno en la clase, ejemplos, volver atrás, repetirlo de nuevo, insistir. Pocas ideas, pero muy conectadas. Estoy en el 3.1b, antes vimos el 3.1a, ahora vamos a ver el 3.1c, y luego veremos el 3.2. Eso es coeficiente retórico. Pensad en él. Fórmulas como hasta ahora hemos visto, de ahora en adelante veremos. Visto los dos primeros puntos, veamos ahora el tercero. Habiendo estudiado las causas, veamos ahora los efectos. 4. Riqueza verbal. Sois profesores de español, como decía Lázaro Corretero. Es que además están las competencias que hay que trabajar con los alumnos. Registros lingüísticos distintos. Esto es una clase. Aquí no digo mogollón. Hay otro registro lingüístico, es el del bar. No os digo nada, el de Twitter. Y eso somos responsables. Por cierto, de nuevo ahí tenéis otra manifestación del gran dilema, de la gran pregunta. ¿Me acerco al mundo o mantengo una isla? ¿Me acerco al mundo? Hablo como ellos. Mantengo una isla, establezco unos estándares interesantes hacia los que deben llegar los alumnos en nuestra lengua. La Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, que patrocina el Banco Bilbao Vizcaya, el BBVA exactamente, dice que de las, no recuerdo si son 70.000 o 80.000 palabras de nuestro diccionario, un joven medio maneja 300. Ahí tenéis un ejercicio muy elemental, un consejo muy práctico. Mete 2 palabras nuevas cada día en clase. Amplía el léxico. Por supuesto con conexiones. Porque si dices consuetudinario y la dejas caer, se acabó. Tienes que ser capaz de que lo interioricen. Es muy fácil.
¿Os imagináis lo que sería que todos los profesores de España incorporaran 2 palabras nuevas cada día en clase? ¿Aumentaría el léxico de nuestros alumnos? Riqueza verbal. 5. Control de lo paralingüístico. ¿Estáis hablando? Esto es un espectáculo, somos actores, hemos quedado. ¿Qué es lo paralingüístico? Muchas cosas. Primero, hay estudios por ahí, yo no me fío del 7%, pero hay estudios que hablan de que lo que contamos no llega al 10%. Soy la persona más animada de toda mi pandilla. No funciona. La voz, los gestos, son sustanciales. Si pones un tono monocorde, miras al vacío y empiezas, ta 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 ta, lo has perdido. Ya puedes estar contando lo más interesante, los has perdido. Inflexiones, pausas, énfasis con la voz, los gestos. No se trata de convertirnos en italianos gesticulantes, pero sí apertura. Yo me muevo mucho. Tengo anécdotas con respecto a esto que no os podréis creer. Yo hay veces que me muevo tanto que engancho con los dedos las gafas y aparecen en la 4ª fila mis gafas. Me ha pasado varias veces en mi vida. No, pero no se trata de establecer un parámetro, es que el profesor que no sea gesticulante no sirve. No. Pensad en la importancia de la voz, los gestos, etc. Pensad dentro de esto paralingüístico la posición en el aula. Por cierto, en este descrédito de la posición clásica del profesor, el que da la clase magistral, la historia vertical que os contaba, hubo una época, ahora parece que eso ha pasado de moda, hubo una época en que se cuestionó la solvencia, la necesidad, la utilidad, la pertinencia de las tarimas. Las tarimas eran un elemento de dominación. Subrayaban el papel vertical del profesor como el que sabe, frente a un aula democrática en donde todos estamos aprendiendo conjuntamente. Yo doy mis clases de pie. Cuando me siento, porque a veces, como decía Carmen, me canso, cuando me siento, en ese mismo momento, la mitad de la clase empieza a hacer así, empieza a hacer así. ¿Por qué? Esto es comunicación, hay que mantener el contacto visual. Es distinto un auditorio. Cuando hablas a un auditorio no tienes que mirar a todos. Pero cuando hablas a una clase pequeñita, este es el ángulo que ves desde tu mesa. Este que está en la esquina, no lo ves, no lo miras. No se siente concernido, colapso. Esto no va conmigo, es la traducción. No me estás hablando a mí, no me interesa. No te intereso, luego no me interesas. Reparte la mirada, míralos a todos, muévete, si es que quieres moverte. Hay excelentes profesores que se sientan detrás de la mesa, que sepa comunicación sabe que la mesa es una barrera de comunicación. Pero aún así, excelentes profesores que no se mueven. Yo no planteo respuestas, os planteo preguntas. Piensa tu posición en el aula. Piensa los tiempos. 50 minutos, grado de atención de la gente. Sí, entran muy fuertes, pero inmediatamente empiezan a bajar. Empiezan a cansarse y luego repunta un poco, cuando ya están, lo habéis hecho todos, con las carpetas guardándolas porque nos vamos, ahí empieza a repuntar un poco. Repercusión inmediata, ya lo estudiaréis durante este año muy probablemente, pero por ahora pensadlo. Repercusión inmediata, gradúa la complejidad de lo que cuentas en función de su grado de atención. Cuéntalo abstracto y complejo al principio, o en los momentos pico, y deja para los momentos cima, deja un vídeo, un ejemplito, un jueguecito, algo que, fijaos que soy muy de diminutivo en estos términos, algo que, bueno, encaje en una menor atención en esos momentos. 5, control de lo paralingüístico. 6, estoy cerrando, vinculación con la realidad, con la silla. Los alumnos tienen que saber el tronco, el va de Rusia, las ramas, las ramitas, el 3-1A, el 3-1B. ¿A mí qué me importa? ¿Qué gano yo con esto? Estás hablando de la vida, por supuesto tú estás hablando de la vida. Te apasionan las matemáticas, la historia, es tu vida. Lo cuentas con toda la pasión del mundo, pero ellos tienen que ver que eso es importante para ellos. No digo que lo vean como apasionante, sería lo ideal, pero por lo menos, ¿qué me va a mí en esto que me estás contando? ¿Por qué la revolución industrial me interesa? Como no lo vean, sí, vas a utilizar el resto de recursos, pero no van a enganchar. ¿Por qué es importante la revolución industrial? Fijaos, Ken Bain, que es un profesor que ha escrito este libro, que también os recomiendo, lo que hacen los mejores profesores universitarios, pero que se extrapola a secundaria, ya es un poco antiguo y algunas de las cosas que parecían como innovación, ahora no lo son tanto, acuña este acrónimo, AQNLA. Mis compañeros me han oído hablar de él muchas veces. ¿A quién narices le importa? Cada nueva idea, por supuesto cada tronco, la asignatura tiene que llevar detrás un ¿a quién narices le importa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esta asignatura? No en abstracto, tampoco estoy hablando de un pragmatismo, de una utilidad de la asignatura. ¿Por qué hay vida detrás? ¿Y por qué esa vida te interesa? La asignatura, cada unidad didáctica, cada pregunta en la unidad didáctica, cada apartado de la pregunta, cada nueva idea, ¿a quién narices le importa? ¿Por qué tu vida va a cambiar por esto que te explico?
Fundamental. Eso es trabajo previo, ¿eh? Tenéis que ser capaz de vislumbrar la vida detrás de cada una de estas subideas que pueblan vuestro discurso. 7. Hay comunicación aquí. Una clase es un ámbito de comunicación, por tanto, importancia de las emociones. Simpatía, cercanía. No se trata de ser colegas, pero sí se trata de crear una atmósfera que propicie el aprendizaje. Y esa atmósfera es de simpatía, de proximidad, que se consigue con el humor, un recurso fundamental. Hay cursos acerca del uso del humor como recurso educativo. Pero no solo el humor, cosas obvias, saberse el nombre de los alumnos, cosas obvias, incorporarlos a la clase con preguntas, etc. La sonrisa, reírse en clase. Yo me río todos los días sin excepción. No hay un solo día de mi vida profesional que no me haya reído en clase. A veces la propicio yo, a veces me hacen reír ellos. Y por motivos, el otro día en la presentación de un curso me senté en la silla y nada más sentarme me caí. Buen motivo para reírse y pésimo inicio de curso. Trabajad lo emocional. Somos personas. Queréis esa cercanía. Cuando hablas con alguien en la calle no le sueltas el rollo. Intentas esa proximidad. No me puedo detener en ello. Y último, pasión, como siempre. ¿Cómo pretendéis que se sientan interesados por el conocimiento, por la historia, por las matemáticas, por la revolución industrial, si tú lo que estás transmitiendo es una imagen funcionarial, burocrática, de bueno, me toca estar aquí, son de 10 a 11, suelto mi rollo y me voy? No puede ser. Yo no creo en la vocación del profesor, ojalá la haya. Yo creo en la profesionalidad de los profesores. Y si creemos que la pasión es importante, si la tienes, fantástico. Si no la tienes, simúlala. Pero tienes que transmitir entusiasmo. Si no transmites entusiasmo, estás perdido. Tampoco comunicarás. En fin, espero que estos consejitos os puedan servir. No os olvidéis de ser EZADE. Os estáis jugando la cabeza. Por lo tanto, espero que os resulten útiles. Os deseo una estupenda carrera docente, llena de éxitos en vuestras clases magistrales, y no como estos otros profesores, que al parecer no eran tan magistrales. Muchas gracias.